Leer un libro es siempre un gran placer, pero estudiar el libro y sus premisas es doblemente placentero y, por supuesto, un ejercicio complejo de interpretación. El libro, titulado La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales a los paraísos de los conocimientos abiertos, tiene 119 páginas. Es un libro aparentemente, por su contenedor, liviano, 119 páginas, y es editado por Abiyala, una de las editoriales más importantes del país. El libro tiene fundamentalmente dos partes. La primera plantea la tesis del Ecuador como paraíso del bioconocimiento abierto y común para el buen vivir, y la segunda parte plantea la nueva matriz social cognitiva. Yo me voy a permitir abordar sobre todo la primera parte, porque me parece, por un tema de tiempo también, me parece que esta es la parte sustancial que recoge los principios filosóficos. Yo de entrada quisiera hacer una afirmación un poco aventurada quizás, en el sentido de que cuando se escribe un texto de reflexión filosófica, generalmente es el tiempo el que le da el lugar a la obra. Sin embargo, a mí me parece que este libro pudiera transformarse en el tiempo en uno de los grandes aportes a la filosofía, incluso a la teoría económica, fundamentalmente por algo, porque plantea una salida al capitalismo. Los que estamos aquí, o para los estudiantes, voy a intentar ser un poco pedagógica, reconociendo o afirmando que no soy economista ni tampoco soy filósofa, y por lo tanto, desde mi condición más de historiadora, no me es fácil transferirles las ideas principales de este libro, pero voy a intentar pensar más en los estudiantes y ser pedagógica para explicar esto que es fundamental, esto de plantear la salida del capitalismo. Ustedes recordarán que cuando hablamos de capitalismo y cuando hablamos de la teoría que explica el capitalismo, generalmente evocamos o asociamos este principio con la teoría marxista. Carlos Marx, allá por el siglo XIX, ¿verdad?, desarrolló toda una proyección de lo que sería el fenómeno del capitalismo. Y él planteó una manera de salir del capitalismo. Más adelante vamos quizás a discutir sobre eso. Pero durante los últimos 200 años, poco menos, poco más, la mayoría de los pensadores, de los estudiosos, se han dedicado sobre todo a explicar cómo funciona el capitalismo. Más, poquísimos pensadores han planteado el escape a este modo de vida asocial. Entonces, al abrir las páginas de este libro, yo me he permitido identificar o tratar de organizar las ideas o los sistemas de pensamiento bajo los principios siguientes. En primer lugar, René Ramírez aborda o describe el estadio en el cual se encuentra el capitalismo en este momento, ¿sí? Es decir, explica cómo funciona hoy, para ir haciendo un diálogo con Marx, ¿verdad? Hace 200 años Marx no podía explicar porque Marx fue un hombre del siglo XIX. Él proyectó especulativamente lo que sería. René Ramírez describe hoy cómo funciona. Luego dice, o nos da la hoja de ruta para salir y escapar del capitalismo y llegar al biosocialismo. Posteriormente, y esto es interesante, identifica las estructuras y procesos materiales y las dimensiones cognitivas y culturales que hay que cambiar para salir de este capitalismo e ir al biosocialismo.
En un momento llega incluso a plantear la debilidad de su propia propuesta en la posibilidad de que el neoliberalismo la debata. A continuación, plantea el tema de cómo el conocimiento se transforma en un medio colectivo de producción. También esto es una innovación del pensamiento, porque en el marxismo tradicional sabemos que los modos de producción estaban absolutamente definidos y no se planteaba un modo de producción en el cual el conocimiento fuera la herramienta y la materia prima fundamental. Luego trata de explicar ese modo social del biosocialismo articulado a un modo político. Es decir, va más allá, no solamente explica el sistema económico nuevo, no solamente explica el modo en que se va a organizar la sociedad, sino que además nos dice cuál va a ser el aparataje institucional. Todo esto para terminar señalando que Ecuador, que su propuesta, que su punto de llegada, comillas, será un paraíso del conocimiento o de los conocimientos abiertos y comunes para el buen vivir. Por lo importante del tema, a mí me pareció interesante poner en diálogo el libro de René Ramírez con el de Immanuel Wallenstein, llamado El capitalismo histórico. Wallenstein es un estudioso y pensador norteamericano que ha tenido, digamos, la virtud de estudiar mucho el capitalismo, y en uno de sus últimos libros, pequeñito también, explica cómo ha funcionado históricamente el sistema. Es decir, ya aquí no hay dudas, ya no es la especulación de un filósofo del siglo XIX, sino que lo explica tal y cual es, lo ha comprobado, ¿no? Wallenstein dice, y esto nos va a servir para luego comparar lo que dice René Ramírez, dice, primero, entre otras cosas, dice que el capitalismo es un sistema histórico creado, es un hecho cultural, no es un hecho natural. Eso es fundamental, parece una frase suelta. ¿Por qué es fundamental? Porque la doctrina liberal pura y luego el neoliberalismo ha tratado de desarrollar una argumentación para sostener que el mercado, que es el sustrato del capitalismo, es un ser natural, un fenómeno natural, y por lo tanto nadie debe interferir en esa, entre comillas, vida del mercado. Deben dejar que el señor mercado vaya, que venga, que entre, que circule, sin la interferencia de la sociedad ni del Estado. Entonces Wallenstein dice, un momento, yo he podido constatar en los estudios que no es cierto, es un hecho cultural, es un invento de la humanidad en un momento dado y en un lugar dado que luego se expandió. Luego dice que el capitalismo tiene como su fin la acumulación sobre la acumulación del capital de manera infinita. Y dice comillas, el capitalismo histórico es un sistema patentemente absurdo. Se acumula capital a fin de acumular más capital. Los capitalistas son como ratones en una rueda que corren cada vez más deprisa a fin de correr aún más deprisa. Concentra el capital en pocas manos, ha generado además una geografía de la desigualdad y por supuesto la pobreza, y luego agrega, comillas, el desarrollo histórico del capitalismo ha implicado una tendencia a la mercantilización de todas las cosas, incluyendo la fuerza de trabajo. Es decir, para el capitalismo no solo son las carteras, los zapatos, los carros los que se venden, sino el ser humano mismo ha sido cosificado. Es un sistema de escala, no funciona arrinconado, sino a nivel, digamos, de escala global. Y aquí hay una cosa interesante que también nos va a ayudar a entender lo que dice René Ramírez, que tiene como su base ideológica y si se quiere filosófica el principio del universalismo, por el cual este sistema capitalista en la modernidad se arroga la potestad de la verdad. Nada es cierto si no tiene la marca de la modernidad y la ciencia moderna, y todo lo demás, los saberes, ¿no es cierto?, los conocimientos de 40.000 años acumulados en la humanidad no sirven si no tienen el sello. Y más adelante vamos a ver cómo ahora le quieren poner la patente, ¿verdad? Y al final dice, Wallenstein dice, el dilema no es si el capitalismo continuará, ya es un hecho que no va más
más allá que demore 50 años, etc. El dilema es si el nuevo sistema eliminará la inequidad, la injusticia y favorecerá la vida. Y aquí viene la respuesta de René Ramírez, quien empieza definiendo el capitalismo como la acumulación del capital en pocas manos, en primer lugar. Y luego dice, comillas, la civilización sufre una crisis sin precedentes como consecuencia del apogeo del capitalismo. Parece una contradicción, porque si estamos diciendo que el capitalismo está en apogeo, entonces ¿por qué pensar que está en la antesala de la muerte? Todo lo contrario, René Ramírez lo que está diciendo es que justamente el capitalismo ha logrado su propósito, la acumulación exagerada del capital en pocas manos. Y pues por supuesto esta es sustancialmente la contradicción que identifica también Marx. Abrimos un segundo momento que ya lo habíamos anunciado cuando René Ramírez, a mi entender, es una interpretación que yo estoy haciendo, él va a corregir quizás muchas cosas, acordémonos que él es economista y yo no, y a los economistas en este régimen se los respete. Pero bueno, ¿cómo funciona el capitalismo hoy? Entonces dice, estamos transitando del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Lo primero que a mí se me ocurría preguntar cuando hablaba de esto, claro, el capitalismo industrial siglo XIX y el siglo XX, caracterizado por la producción de mercancías, objetos, ¿no es cierto?, bienes que están circulando, en los cuales se pone un valor para que la renta sea acumulada, sobre todo en el capitalista. Pero a mí se me ocurría preguntar, ¿qué está diciendo René Ramírez? Está diciendo que ahora hay una segunda forma de acumulación, que se acumula el dinero en una gran bolsa, ¿no es cierto?, en los bancos, pero que también se está acumulando el conocimiento. ¿Eso también es una forma de acumulación, una unidad de acumulación? Me pregunto. Y luego dice que el fundamento de este capitalismo cognitivo que actualmente está presente es el conocimiento científico, que lo impulsa y su base para su reproducción. Viene lo fundamental. Dice, el capitalismo ha construido una institucionalidad para privatizar y ganar el plusvalor del conocimiento social por medio de la propiedad intelectual. Es decir, que el capitalismo ya no solo ha hecho mercancía al ser humano, a las carteras, los zapatos, etcétera, etcétera, a todos los bienes, incluso al arte, no solamente eso, sino que ahora mercantiliza el conocimiento. Pero ojo, ese conocimiento no solamente en realidad es el conocimiento científico, sino todo la suma de los conocimientos de la humanidad en por lo menos 40.000 años, que se expresa o con el sello de la ciencia o digamos con el conocimiento positivo, empírico y real de los pueblos ancestrales. Y este sistema, el capitalismo lo captura, lo encapsula y por lo tanto lo vuelve mercancía, y de esta manera provoca un neodependentismo de los países del sur. No importa que en la Amazonía nuestra esté un conocimiento ancestral, el capitalismo lo captura a través de sus monopolios, le pone una marca que es la patente y le dice un ratito, ya no circula más, aunque ese conocimiento pueda servir para salvar vidas, como el caso de la medicina, ¿no es cierto? Habla y menciona mucho, y por eso está inspirado también su título del libro de Michael Hegel, y este autor dice a este sistema perverso lo llama la tragedia de los anticomunes. La tragedia de los comunes ha sido la privatización del recurso común, y luego señala con claridad la hipocresía del capitalismo cognitivo del presente. ¿Dónde está la hipocresía? La hipocresía está en que todos los días vemos a los neoliberales diciendo, oiga, por aquí usted, señor Estado, no se meta porque el mercado es un señor, es un ser natural, usted deje que las mercancías entren, salgan, no les ponga ningún impuesto, no les ponga aduana, que circulen libremente, porque es natural el libre comercio, y firme el TLC. Usted firme el TLC. Sin embargo, cuando tiene que circular el conocimiento, dice, no puede circular si no paga la patente. Entonces, esa es la gran hipocresía del capitalismo. ¿Cómo salir del capitalismo para llegar al biosocialismo? Bien, acordémonos nuevamente
que Marx, ¿no es cierto?, sí se había planteado ya el tema de la contradicción, cómo salimos para construir una sociedad socialista, entonces plantea, hay que impulsar el desarrollo burgués, provocar el colapso del capitalismo y luego, finalmente, tenemos que instaurar una dictadura del proletariado y fundamentalmente plantea una salida por la transformación de la base económica de las estructuras. Lo que a mí me parece muy interesante y me llamó mucho la atención de la propuesta de René Ramírez es que propone construir el biosocialismo basado en una democracia sostenible, humana y humanizante, basado también en un nuevo patrón de acumulación, de especialización productiva, en un modo de producción y sistema cognitivo que dé lugar al paraíso de los conocimientos abiertos y comunes, pero fundamentalmente, insisto, lo que me llamó la atención es que plantea una revolución por la vida de la cultura. Finalmente es una revolución del sistema de ideas. Entonces uno reflexiona, se acuerda de Marx y dice, no, pero Marx hablaba de la estructura y la superestructura era la cultura y era como el elemento secundario. René Ramírez dice, no, el tema que nosotros tenemos que apuntar es la revolución del sistema de pensamiento, ¿no? La importancia de este libro es que propone, insistimos, la salida del capitalismo y conceptualiza un nuevo modo de acumulación. Ese modo de acumulación tiene las siguientes características, también esta es una interpretación mía. Uno, ya no tendría como unidad de acumulación a la moneda, o por lo menos no como única unidad de acumulación, sino el conocimiento. Dos, la acumulación del capital, raya, el conocimiento, sería social y público y no privado. Acecha también el capitalismo ahí porque el capitalismo se basa sobre todo en la empresa privada. Tiene el enorme desafío de resolver la base material de la sociedad que no debe depender ya del consumismo, sino de satisfacción de necesidades humanas basadas en nuevas percepciones de bienestar y felicidad. ¿Qué significa esto? El tema del consumismo, en el cual se basa sobre todo la lógica del capitalismo, es vender más, vender fetiches, cosas que no necesitamos realmente para la vida, y cuando circula esa mercadería, ese fetiche, que no es necesario para la vida, no es tanto el valor que ha costado producir, sino el sobrevalor que se le agrega para tener una ganancia que luego produce esta acumulación de riqueza. Entonces, la gente cree que consumiendo más alcanza la felicidad, así es el sistema capitalista. Ahora tenemos que revolucionar las percepciones, o sea, la idea de que no es de esa manera como voy a alcanzar el bienestar y la felicidad, y eso es palabra mayor, porque se trata de revolucionar, insisto, las percepciones y las subjetividades humanas. Y por ello hablamos de una revolución cultural. Estos conceptos son un aporte no solo para Ecuador, sino para el mundo, porque el sistema capitalista está basado en la acumulación y la autorreproducción infinita del capital sobre la base de la explotación y apropiación del sobretrabajo y la mercantilización de todas las dimensiones de la existencia de un sistema global. Yo pregunto, quizás a René Ramírez, si es posible llevar a la práctica el biosocialismo basado en el bioconocimiento a una escala de Estado nacional, o si viendo que el sistema capitalista, tal como está, es mundial, no podemos salir sino a una escala global. Luego dice René Ramírez, insisto entre comillas, si en la era del individualismo y el egoísmo se busca crecer y luego redistribuir por goteo, en la era de la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación se busca distribuir produciendo y producir redistribuyendo sosteniblemente, poniendo por delante la vida y no la acumulación del capital. No quisiera extenderme mucho, no sé qué tiempo llevo, pero la siguiente parte que me parece sustancial es la que se refiere a cuáles son esas estructuras, esos procesos materiales y esas subjetividades culturales que tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, él dice que hay que atacar la forma de procesamiento de las ideas. Y ahí me salta otra curiosidad o un tema a reflexionar. Nosotros procesamos las ideas sobre la base del idioma que manejamos. Y ese idioma, ¿verdad?, es impuesto, doblemente impuesto. Para quizás aquí los maestros que hemos estado más en el área social sabemos que
la modernidad inventó la gramática estructural. Y la gramática estructural nos dispone cómo ordenar las oraciones y por lo tanto nos dispone cómo pensar. ¿Esto significa acaso que si tenemos que hacer una revolución del procesamiento de las ideas debemos empezar por abrir toda una discusión sobre la estructura del lenguaje que estamos manejando? Parecería que no tiene nada que ver con la economía, quizás es algo aventurado lo que voy a decir, pero a mí me parece que los que se atreven a desestructurar el lenguaje son los poetas. Los poetas van contra la estructura del lenguaje, no sé si cumplirían algún papel en esto. Bien, dice también René Ramírez, hay que romper los referentes instrumentales de la modernidad, del productivismo, uso, beneficio y provecho. La forma material debe abandonar el consumismo y asumir la forma cultural, material en el que se aprecie la vida sobre la acumulación del capital. Se debe lograr la desmercantilización de la vida y construir una sociedad radicalmente democrática, ecológicamente sostenible, a través de una forma de acumulación y redistribución humanizante y emancipadora. Hay que cambiar el modo de acumulación, no acumular capital monetario, sino conocimiento desmercantilizado. Para cambiar el patrón de la acumulación hay que cambiar la matriz productiva. O sea, si ya no vamos a vender fetiches, ¿para qué vamos a tener operarios que produzcan fetiches? Necesitamos ahora tener gente que cree conocimiento, porque el elemento que va a circular en la sociedad es ese conocimiento, que además va a ser el elemento desde donde vamos a nosotros extraer la experiencia de la felicidad. Hay que edificar un nuevo patrón de especialización. Lo que no permite, dice él, superar el problema del modo de acumulación es la forma como se produce, circula y se apropia el conocimiento, saber y la creatividad para la innovación y la convivencia social. Habla de la DHS, la democracia sostenible, que demanda un patrón de acumulación que respalde la sostenibilidad para tener una vida digna. Hay que potenciar, señala, el valor de uso más que el valor de intercambio. Lo que quizás decíamos hace un momento, ¿sí? Nosotros, el capitalista busca que las cosas tengan valor de intercambio, que se le agregue una ganancia, porque ahí es donde puede acumular, independientemente de que ese bien sea útil en la vida cotidiana. Y hay que recuperar, por lo tanto, el valor de uso de las cosas más que su valor de intercambio. En esencia, lo que se propone es, lo habíamos dicho en su momento, una revolución cultural que consiste en cambiar la matriz cognitiva. René Ramírez propone construir los paraísos de conocimientos abiertos en contraposición con los paraísos fiscales del neoliberalismo. No me voy a detener mucho más. Él plantea lo que sería la debilidad de la propuesta, responde señalando, digamos, cómo al cambiar la matriz cognitiva y al construir una nueva percepción de la felicidad, la aventura de vivir estaría en revalorizar el placer de crear. O sea, la creatividad es donde nosotros encontraríamos la razón de vivir y ya no en la adquisición del fetiche o el consumismo. Habla del conocimiento como un medio colectivo de producción cuya herramienta principal generadora de riqueza sería la creatividad. Ya no habría obreros, no habría una población proletaria. Lo que habrían son trabajadores científicos y técnicos funcionando en una red y produciendo conocimiento de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Biosocialismo y la democracia sostenible plantea también, es decir, como quizás dijimos hace un momento, no solamente está planteando la hoja de ruta para salir desde el punto de vista económico, no solamente nos diseña el modelo de la sociedad, el biosocialismo, sino que además señala cuál va a ser la estructura institucional, que es la democracia sostenible, donde debe operar este nuevo modo de vida que tributa a cada momento su razón de ser a la reproducción de la vida y a la búsqueda de la felicidad. Finalmente,
Obviamente plantea René Ramírez este lugar de llegada, que es el Ecuador, como un paraíso de conocimientos abiertos y comunes para el buen vivir. Empieza por hacer un diagnóstico de lo que es Ecuador. Señala, Ecuador es un país primario exportador y secundario importador, por lo cual su crecimiento genera presiones insostenibles en la balanza de pagos. Es decir, el modelo tradicional del Ecuador no es sostenible. El ejemplo clásico sería si nosotros somos una familia, ¿no es cierto? Y vendemos, qué sé yo, naranjas y logramos $1000, pero siempre vamos a necesitar $2000 para poder adquirir la cantidad de lo que supuestamente necesitamos para vivir y ser, entre comillas, felices. No tenemos otra opción, o que endeudarnos o no comprar, y por lo tanto hay una carga de insatisfacción. El modelo del Ecuador, tal como está, ha sido tradicionalmente manejado, no es sostenible, no es sustentable. Exportamos materias primas e importamos una cantidad de productos industrializados. Por lo tanto, señala René, en el caso de Ecuador, la ruta posible es la de transitar de una economía de acumulación del capital originario basado en recursos naturales a una economía diversificada de servicios y productos basados en el conocimiento y la creatividad humana. Para ello debe modificar su patrón de acumulación. ¿Sí? Hay un momento en el cual nosotros vamos a tener que hacer uso de esas materias primas para tener un capital originario y luego ese capital originario reinvertirlo en la transición para la construcción de la sociedad, del biosocialismo y la sociedad del conocimiento, de un conocimiento no mercantilizado, sino un conocimiento como un bien colectivo y común. El Ecuador debe construir, agrega, una economía social del conocimiento, de creatividad e innovación. Se busca construir una sociedad del conocimiento y la creatividad. Para ello hay que recuperar lo lúdico. La economía ecuatoriana debe regirse por los principios de una economía sostenible, social y solidaria. Hay que gestionar el conocimiento como medio de emancipación social, ser un país soberano en términos tecnológicos. El conocimiento debe ser abierto y público y constituirse en un sistema social para el buen vivir. Bioconocimiento gestionado cooperativamente como un bien público, abierto y común, insiste. Hay que romper el círculo vicioso, la brecha cognitiva, el analfabetismo digital y hay que potenciar la capacidad de crear y volver a crear conocimiento e innovación constantemente. Las herramientas ahora no son las máquinas, sino las herramientas lingüísticas, las herramientas para pensar y las herramientas afectivas para construir relaciones. Él plantea 11 tesis como los ejes para desarrollar políticas públicas y como estrategias para construir la sociedad del bioconocimiento. Luego agrega, usando bastante un poco siglas al modo como lo usan las ciencias económicas, y dice hay que salir de este modo que es investigación más desarrollo, más innovación, e ir a este modelo que sería investigación responsable, más emprendizaje social y solidario, más innovación social. Esto en síntesis es lo que propone René Ramírez. Creo que ustedes no se deben perder del placer de leer este libro 2 veces. Creo que hay que leerlo 2 veces. Es realmente un disfrute. Y ustedes, después de leer esto, van a poder llegar al paraíso de los conocimientos abiertos. Muchísimas gracias.